Conecta TV Radio presenta Agenda País 4.0, un espacio de análisis y opinión alternativo desde lo técnico para el desarrollo del Ecuador. Iniciamos. Muy buenas tardes con la audiencia de Agenda País 4.0, Conecta TV Radio y Ecotel en la ciudad de Loja. Para mí es un agrado nuevamente continuar con todos ustedes que nos han seguido en esta primera temporada de Agenda País 4.0 y siempre tratando los temas relevantes para el país y con estos temas que son de importancia en mediano y largo plazo. Es cierto que el tema del día de hoy tiene una coyuntura muy especial, estamos pasando por momentos difíciles, no solamente en la parte sanitaria, sino también en la parte económica y obviamente luego con todos los resultados o colaterales que se tendrán sobre este efecto del COVID-19. Sin embargo, nos atrevemos a tratar el tema de salud con dos expertos. Por un lado, Danilo Martínez, quien es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina del Trabajo, y también con María Isabel Delgado, que ella es médica oncológica del Hospital Luis Bernaza en la ciudad de Guayaquil, y con todo ese entorno que es manejado y es administrado por la Junta de Beneficencia de esa ciudad, que es un referente muy importante en salud en el Ecuador. Así es que este tema lo vamos a tratar, esperemos que sea de su agrado y esperemos que saquemos buenas conclusiones, buenos criterios y que nos orienten en este momento, pero no solamente desde el punto de la coyuntura, insisto, sino en los temas de lo que es importante la salud y la organización sanitaria en un país. Vamos a una pausa y regresamos con Agenda País 4.0. Estamos presentando Agenda País 4.0, una buena decisión técnica detrás de una buena gestión política. Ya regresamos. Muy bien, nuevamente buenas tardes, Danilo y María Isabel, qué gusto tenerlos acá. Y más que todo, me siento un poco orgulloso y honrado con la presencia de ustedes, vestidos con esa bata blanca, dándose un tiempo luego de sus tareas laborales y sus compromisos profesionales para atender a esta invitación que le hacemos digamos así, no en honor a toda la gente que está trabajando en el sector de la salud en este momento. Y con un orgullo muy especial también, mi hijo es prácticamente médico, por lo tanto es un tema que lo tratamos en casa y lo tenemos mucho en nuestra labor cotidiana. Así es que de mi parte también esto lo llevo con un tema muy especial para todos ustedes y especialmente con la audiencia. Bien, vamos a empezar, Danilo, si me permites, ¿cómo se organiza la salud de un país alrededor de estos objetivos globales que tenemos, como lo que dice las Naciones Unidas para el Desarrollo, los objetivos del desarrollo sustentable, y en donde el tercer objetivo es precisamente el de la salud, que tiene que garantizarse prácticamente un acceso universal, y todos los países de una u otra manera lo están haciendo, no se diga Ecuador, sino también en la región. ¿Cómo ves esto? ¿Y cómo ves esos compromisos que también a nivel país se están cumpliendo y se están ejerciendo en este momento? Buenas noches a toda la audiencia y también buenas noches, doctora Delgado. Un gusto, Rodrigo, también un gusto y un placer estar en este conversatorio. Para mí también es un honor estar aquí en este conversatorio y muchas gracias por la invitación. Aprovechando que decía que estaba Ecotel ahí, que es mi tierra, yo soy lojano también, entonces quiero felicitar en este día onomástico para nuestra querida ciudad y provincia de Loja. Bueno, respecto a la pregunta de la importancia de la salud,
Yo soy experto en la parte de salud laboral y mi funcionamiento me voy a enfocar hacia la parte de allá. Salud pública, si bien es cierto, nosotros conocemos, manejamos, pero yo soy experto y tengo experiencia en la parte de salud laboral. Pero hemos visto que justamente falta mucho camino por recorrer. El Ecuador está, si bien es cierto, haciendo sus actividades, emprendiendo su camino hacia cumplir los objetivos. Sin embargo, falta mucho por hacer. Ahora en esta pandemia se evidenció y obviamente fue como una ola gigantesca que incluso a sistemas sanitarios a nivel mundial los derrumbó. Y no se digan sistemas sanitarios como el nuestro, débiles, que falta mucho todavía por construir y actualmente reconstruir. Se evidenció muchas falencias, ¿no? En el ámbito sanitario para tratar esta enfermedad a nivel mundial. Hay dos aristas, en el sector público y en el sector privado. En el sector público, desde el punto de vista salud laboral, dejó mucho que hacer, ¿no? Falta muchas actividades por hacer. Gente sin conocimientos en la parte de prevención de riesgos, los médicos sin los equipos, sin la indumentaria necesaria para paliar y tratar estas enfermedades. Vimos que lastimosamente el ministro indicó que las enfermedades no se producían dentro del ámbito laboral, sino que las traían desde afuera. Entonces, hay muchas cosas. De pronto fueron errores que fueron mal comprendidos, no es mi idea polemizar, sino más bien indicar sobre algunas falencias que han ocurrido, ¿no? En el ámbito privado, si bien es cierto, es otra situación donde se evidenció la importancia de la salud para los trabajadores, de hacer controles, de hacer evaluaciones por parte de los médicos ocupacionales, que en una parte todavía no es muy conocida en nuestro país. En otros países el médico del trabajo es el principal actor y fue el principal actor para paliar no solo esta enfermedad, sino las muchas enfermedades propias del trabajo. Recordemos que hay un amplio número de personas que están trabajando en el ámbito laboral y la población económica activa es muy amplia y donde vemos los indicadores de nuestro país que esta población económicamente activa es la más afectada, no solo por la enfermedad, sino también es la más afectada, obviamente, porque se dejó de producir muchas fuentes de trabajo, se perdieron muchas fuentes de trabajo y por ende también resultó doble o triplemente afectada. Entonces, falta mucho por hacer, pero ahí estamos todos para seguir apoyando a las medidas estatales, a las actividades propias de los gremios, a los médicos como tal. Seguimos poniendo nuestro grano de arena para seguir trabajando en beneficio de la gente y en beneficio de los trabajadores. Es un poco para iniciar este conversatorio. Perfecto, Danilo. Muy claro, ya vamos a volver específicamente por este tema del COVID, que creo que es de interés general en este momento, pero veamos un poco antes cómo van decantando las cosas a nivel general, digamos, para ver la estructura del sistema de salud, el sistema sanitario, como se lo denomina, creo que universalmente. María Isabel, una pregunta para este enfoque global. Se dice que el 40% de la población no tiene acceso a la cobertura de la protección social. Tú que trabajas en un ambiente de la filantropía, que es un referente importante en el país, ¿cómo ves esto que funciona especialmente en el país? Buenas tardes o buenas noches, María Isabel. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un honor estar acompañándolos. Un poco para responder tus preguntas. Para ampliar un poco el concepto del que habló Danilo, la estructura de salud del Ecuador se encuentra formada por niveles de complejidad, ¿no es verdad? Tenemos los dispensarios, que son el primer nivel de complejidad. El segundo nivel son los hospitales del día o los hospitales que realizan
procedimientos que no son tan complejos, y los hospitales de tercer nivel, que son los hospitales de especialidades, donde se supone que deberían ir todas las enfermedades que son un poco más complejas. Luego vienen también, existe un cuarto nivel de complejidad que viene a ser los hospitales de especialidades, como por ejemplo vendría a ser Solca, que solamente se especializa en una sola cosa, ¿no? ¿Verdad? Nuestro sistema de referencia implica que el paciente primero entre a través de una consulta con un médico general, y es el médico general en el Ecuador la única persona avalada para referir a un paciente a cualquier especialidad que requiera. ¿Ya? Esta es como la primera parte de tu pregunta de estructura de salud en el Ecuador, ¿verdad? Nos regimos por algunas normas, por manuales integrales de salud y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Ahora, sobre tu pregunta del 40% de las personas que no tienen acceso a un sistema de seguridad social. En relación a eso, estos pacientes por lo general deberían ser cubiertos por el ministerio, ¿no? ¿Verdad? Son pacientes que deberían acudir al Ministerio de Salud Pública para tener su atención. Muy poco porcentaje, menos del 25% de la población en el Ecuador, no, menos del 15%, me equivoco, de la población del Ecuador constan con un seguro de atención privada, ¿sí? Y el resto es la gente que tiene cobertura del seguro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y las personas que no tienen ningún tipo de seguro, que son las personas que se atienden en el Ministerio de Salud Pública, en los hospitales de salud del Ministerio de Salud Pública. Perfecto. Yo voy a seguir con este conversatorio un poco porque tuve una experiencia fabulosa en Chile de presentar una propuesta para la construcción, para una iniciativa privada por el mecanismo de concesiones para la construcción de un hospital. Y ahí efectivamente está toda esta parte que acaba de decir Marisabel con bastante detalle, que es el diseño de la red. Es decir, respondemos a una red que es elaborada por las políticas públicas, es decir, en este caso el Ministerio de Salud Pública, y obviamente apoyado por todos los sistemas de infraestructura que hay. Eso es así, pero lo que fundamentalmente insiste ahí es obviamente el tema de lo que es la red sanitaria. Danilo, en esta parte, está bien, tu enfoque es la parte privada, que también creo que ha absorbido gran parte de este último problema. Pero ¿cómo esto está correlacionada con la parte pública y dándose, digamos así, aquí en el país, iniciativas en los últimos años de que sea un acceso universal? Y eso significa, como decía Marisabel, que no solamente ese 15% esté cubierto por un sistema complementario, sino que también esté cubierto todo por el sistema de salud. ¿Cómo lo ves en esta parte aquí ya en el país? ¿Funciona anteriormente al evento de la pandemia? No se diga ahora. ¿Cómo lo ves y cómo vamos un poquito para adelante? Ya, yo considero que todavía hay una dicotomía entre el Ministerio de Salud Pública y el IES. Generalmente son dos entes que están separados. Todavía no hay unos... si bien es cierto, el órgano rector es el Ministerio de Salud Pública, pero todavía no hay si bien es cierto, hay en alguna manera hubieron unos puntos de encuentro, pero actualmente considero que esas acciones todavía no están muy unidas, los lazos no están muy unidos referente a trabajar coordinadamente. Todavía no se encuentra ese punto de unión que sea específico y que tanto el IES siga las políticas del Ministerio de Salud Pública, porque es el órgano rector. Y hablando de seguridad social, está también la policía, está también las Fuerzas Armadas, que tienen también sus propios sistemas, pero que todavía no llega a una unión de seguir esas políticas para llegar a la salud universal. Falta todavía trabajar, si bien es cierto, ha habido avances importantes, pero todavía falta puntos de encuentro respecto a esto, ¿no? Debemos seguir trabajando en alinear en unas solas políticas públicas y cumpliendo las normativas del Ministerio de Salud Pública. Eso deberíamos coordinar todavía. Ese es el fin. Perfecto. María Isabel,
sigamos un poco por estas partes todavía un poco generales para ir aterrizando a lo que está pasando en el Ecuador. También se dice, y obviamente yo creo que esto lo ratificarán ustedes que viven el día a día en sus tareas profesionales. Se dice que indudablemente el efecto de la pandemia ahora sí ha sido fuerte, pero que normalmente los eventos catastróficos o finales son llevados por eventos, digamos así, propios de las personas, o sea, accidentes cardiovasculares, respiratorios, diabetes, inclusive el cáncer. Tú estás trabajando precisamente en esa parte, en la parte de oncología, y que se dice que más o menos el 70% del tema de eventos, porque la gente fallece, son por este tipo de situaciones. Eso se está cubriendo en este país. Hay forma de mejorar la tecnología y el desarrollo profesional de los médicos ha ayudado a resolver estos temas, o nosotros en el Ecuador también estamos con rezagos respecto a estos parámetros. Bueno, definitivamente la mayoría de los problemas que presentan las personas están relacionadas con algún tipo de hábito que podría ser el detonante de la enfermedad. El problema que hay es que en nuestra sociedad no tenemos la cultura de la prevención, ¿ya? Nosotros tenemos estipulados protocolos de prevención, de tamizaje, hacemos incluso hasta campañas de prevención y todo, pero la población no se acerca, o sea, no tiene la cultura de la prevención. La cultura del Ecuador es acudir al médico cuando ya la enfermedad está muy avanzada, o cuando el paciente ya tiene un coma diabético, o ha sufrido un infarto, cuando la enfermedad oncológica ya está metastásica. O sea, lamentablemente es un poco la parte de cultura, porque digamos que nosotros, gracias a Dios, tenemos la formación, porque dentro de la formación de la especialidad nosotros justamente hace mucho hincapié en la parte, hablando en el tema oncológico, existen protocolos, porque realmente el cáncer es una enfermedad que en ocasiones no avisa, ni siquiera se puede saber qué pudo haberlo ocasionado, sino que a veces se encuentra como un hallazgo, ¿ya? Sin embargo, sí tenemos los equipos para hacer prevención, por ejemplo, de cáncer de colon, tamizaje de cáncer de cuello uterino, de cáncer de próstata, tamizaje de cáncer de mama. También hay campañas para encontrar enfermedades tiroideas, enfermedades como la diabetes. Lo hay, sí hay, tenemos la infraestructura para hacerlo, y me consta que el Ministerio de Salud Pública lo hace, el IES también lo hace. De hecho, si hablamos de institutos general privados y públicos, nosotros también somos evaluados por las cantidades de campañas que realizamos y el impacto que tenemos en la sociedad. O sea, sí lo estamos haciendo. Un poco el tema más pasa por la parte de cultura general, la cultura del ecuatoriano, que no es tan preventiva como debería ser, más que por falta de apoyo de infraestructura o digamos de insumos. Bien, María Isabel, me engancho con un tema que dijiste y que en algún momento yo lo escuché precisamente en Chile, donde vengo trabajando, y que decía que la salud pública o el sistema público debe ser de prevención. Y eso así se mencionaba, y que la atención privada, porque allá se la tiene separada, esa es la de atención, de cierta manera, ya lo que dice María Isabel, cuando viene a un evento prácticamente hospitalizarse. Danilo, en esta parte, ¿qué nos faltaría? Tú ya hiciste una mención a la dicotomía que existe en el IES, entre el IES y el Ministerio de Salud Pública, perfecto, con el tema de financiamiento, además de acceso. Pero ¿qué nos falta ahí para esta cultura de prevención que últimamente lo hemos visto, pero digamos así como ha sido tan visible, tan evidente? Pero normalmente no sucede. Y yo creo que también ahí hay un efecto económico, un efecto social, es decir, la gente no recurre con tanta frecuencia, con tanta normalidad a los servicios de salud pública porque o no funcionan o son extremadamente caros. En esta parte que tú estás, porque tú eres presidente de una sociedad de médicos en un tema específico,
pero está cerca de la política pública, cerca de la parte gremial. ¿Cómo ves que ahí se van dando o cómo se puede ir mejorando nuestra estructura sanitaria? Mira, yo creo que el principal factor que se debe trabajar, y como ya lo dijo Isabel, es que se debe trabajar en la parte de la prevención y en la parte de la promoción. Ahí debemos de encaminar, porque ahí está la parte principal de controlar o mitigar las enfermedades. La parte de prevención y promoción es justamente determinar los riesgos, los factores de riesgo para los cuales se van a presentar las enfermedades, ¿no? Y quizá políticamente no es lo más conveniente, porque para la parte política es lo que se ve, y lastimosamente en la parte de promoción es lo que no se ve, pero es el esfuerzo más importante para prevenir las enfermedades. Trabajar en la prevención y promoción del tabaquismo, del alcohol, de la obesidad y del sedentarismo, que son los 4 factores principales para que se presenten las enfermedades de todo tipo: diabetes, hipertensión, patologías oncológicas. Principalmente debemos de enfocarnos en eso, en todo en el ambiente público y en el ambiente privado. Nosotros, desde el punto de vista de la medicina laboral, trabajamos de esa manera, en determinar los riesgos y en base a los riesgos justamente trabajar en la parte de prevención y promoción de la salud, y de ahí tratar de evitar que se enfermen los trabajadores en su ámbito laboral. De la misma manera tiene que ser en el ámbito público, trabajar en mejorar la parte de identificar los riesgos de estas poblaciones de riesgo que he comentado, estos 4 factores principales. Ahí debemos de trabajar y ahí deben estar encaminados la parte política, la parte estatal. Debemos trabajar ahí. Bien, muy bien, Danilo. Creo que han sido complementarios hasta aquí, perfecto en esta parte. Ahora, a partir de algunos indicadores que creo que son públicos, yo quería con María Isabel y luego con Danilo ver ya cómo estamos en nuestro sistema, o un poco con los temas de cobertura y los temas de atención y resolución. María Isabel, algo que yo, al recomendar a mi hijo la decisión de escoger esta profesión, yo decía, los médicos estudian casi toda la vida. Si es que si tienes aguante para estar 8 años en la universidad y después seguir estudiando, y como tú hacías referencia de que inclusive falta el tiempo para seguir actualizándose, aquí hay un indicador muy especial que me dice, y es que en el Ecuador existen 220 médicos sobre cada 10.000 habitantes, y ese es el indicador, y que la OMS recomienda 230. Es decir, estamos muy cerca. En realidad, en esa parte estamos cerca, a pesar de que creo que siempre va a faltar médicos, aunque creo que muchos han migrado, o sea, muchos están fuera. Pero yo recuerdo el dato claramente hace algunos años. En Brasil se dice necesitamos 30.000 médicos adicionales para cubrir los sistemas. Igualmente es en Chile, o sea, se crea la infraestructura suficiente y esas cosas que ha pasado aquí en el país, perfecto la infraestructura, pero los médicos no y el equipamiento creo que no ha ido a la par. María Isabel, ¿cómo ves esto? ¿Cómo es el desarrollo cómo es la formación de los médicos? ¿Cómo son las expectativas de los médicos respecto a su sistema de salud? ¿Cómo es la gente que está en el día a día trabajando, no solamente en la pandemia, sino también en estos casos, tanto en el sector público y en el sector privado, en el cual tú también trabajas? Bueno, realmente hace algún tiempo cambió un poco la estructura de la formación de los médicos. En mis tiempos todavía estudiábamos 7 años y le decíamos un año en internado, le hacíamos la rural, de ella venía, digamos, la especialidad, ¿no? ¿Verdad? Ahora tengo entendido que se ha reducido a 6 años, si no me equivoco, si Daniel después me corrige, y bueno, todo el resto de cosas que ya les mencioné. Un poco, el problema más grande es la falta de especialidades, o sea, de posgrados para hacer especialidades, y eso es lo que realmente lleva al médico a salir. Es posible que tengas razón en esa estadística, pero te puedo asegurar que
muchísimos médicos salen a especializarse afuera. Ahora es menos que antes. Realmente, cuando yo hice especialidad, ya tenía más de 5 años que ninguna universidad sacaba una especialidad en medicina. Entonces los médicos no tenían cómo especializarse. Lo que es peor es que cuando tú llegas a la especialidad, ya, si tú te quedaste esperando el tiempo necesario para hacer la especialidad, ya algunas especialidades te exigen hasta cierto tope de años que tú puedes formarte. Entonces es un poco como difícil, ¿no? O sea, si no sales a hacer la especialidad, te quedas sin hacer tus estudios de posgrado, ¿ya? Y si te quedas esperando, el riesgo de que cuando se abra la especialidad tampoco puedas acceder porque ya no cumples con los requisitos. Entonces sí, realmente en mis tiempos fue una cuestión bastante difícil. Ahora sé que hay más especialidades, me consta porque en el hospital tenemos muchos posgradistas en formación de varias especialidades que antes no había, pero en el tema de subespecialidades definitivamente eso es algo que no tenemos casi mucho en Ecuador y definitivamente en los médicos nos toca salir, ¿ya? Eso agarrado de la mano de que ustedes saben que hace poco hubo un problema que no les pagaban a los posgradistas, no había dinero para pagarles y literalmente eso realmente significaba que ellos tampoco tengan el acceso a su sueldo, que es lo que prácticamente de eso ellos viven, porque muchos de ellos a veces no es que ganaron becas, sino que tienen que pagar a la universidad el posgrado, que aunque sea con descuentos y todo, no deja de costar unos $500 mensuales los posgrados en algunas ocasiones. Entonces, estos mismos médicos posgradistas son los que también estuvieron y están ahora en primera línea de defensa, son los que están en formación, y realmente se ven muchas injusticias y mucha desilusión. Ahora, para el médico que llega de afuera especializado, ¿ya? Y específicamente hablando de la parte de oncología, porque no puedo hablar del resto, pero sé que es igual, porque muchos colegas lo conversan, pero particularmente no me gusta hablar de lo que no es mío, ¿ya? Le puedo asegurar que nosotros en el extranjero, yo me formé afuera, ¿ya? Y vimos muchísimas cosas que acá todavía no hay, ¿ya? Entonces, llega el médico formado, emocionado, a querer poner a disposición sus conocimientos y te topas con que no hay la medicina, con que no hay la tecnología, con que no hay el acceso, entonces te toca trabajar un poco atrasado, ¿ya? Y no sé si es que de pronto la sensación sea de que uno no conoce que esto existe, no. Nosotros como tú lo dices, todos los días nos actualizamos y todos los días sabemos absolutamente todo lo que es nuevo, sabemos todo, todo. Sabemos cómo darlo, los efectos adversos, todo, todo. Pero lamentablemente aquí no hay toda esa medicina. Entonces, toman como que en ocasiones podría pensarse que porque aquí no hay la medicina nosotros desconocemos, pero no es así. Nosotros tenemos la formación, podemos darlo, pero no tenemos el acceso. Entonces sí es un poco frustrante en ese sentido. Bien, muy bien dicho. Y complementando esto, me paso un poco, Danilo, contigo. Yo tengo entendido, y así son las políticas, por las políticas públicas, por ejemplo, una carrera se aprueba cuando hay la práctica, o sea, y para eso es necesario de los hospitales docentes que son complementarios en esto. Y eso me lleva a la pregunta, Danilo, se creó mucha infraestructura en el país en los últimos años respecto a la parte hospitalaria. Esto, por un lado, como se dice, la carcasa, pero adentro está el corazón, está el tema de lo que es, quienes lo ejercen son los médicos y todos los equipos, bien lo dice María Isabel, equipamiento más medicinas. ¿Cómo está en el país esto de la infraestructura, la relación un poco con la academia y con la formación de ustedes? Porque yo creo que, y si mal no recuerdo, en el CEACES, cuando yo trabajaba, dimos la aprobación de algunos posgrados, de algunas maestrías, pero con esta observación o con esta recomendación de que haya práctica, porque creo que eso es lo que hace la esencia, digamos, la diferencia de un profesional, como bien lo dice, mucha práctica. O sea, esto no es la teoría, esto no solamente son los libros, sino también el tener la práctica.
¿Cómo ves esta parte de la infraestructura? El número de camas se han aumentado, está por ese lado cubierto, más allá de la pandemia, Danilo, que luego lo vamos a retomar. ¿Cómo ves esta parte de la infraestructura, la parte de la docencia y la parte de la formación académica de los médicos? Bueno, yo creo que es un factor fundamental la parte de la práctica, ¿no? Es el último nivel que nosotros como médicos hacemos después de haber pasado por, también a mí me tocó 7 años estudiar, pero actualmente han disminuido. Pero también es como parte final, el hacer la práctica para nosotros los médicos, para luego ya ir a hacer el año rural y también el posgrado. Esto es fundamental. Falta un poco mejorar esa alianza entre la academia, entre los hospitales. En cuanto a camas, puede ser que esté dentro de lo normal, obviamente siempre se debe de mejorar, pero debemos de enfocarnos, como había indicado anteriormente, también en la parte de la promoción y la prevención. Generalmente los médicos nos formamos para la parte de la curación, cuando ya el paciente está enfermo, está dañado, y recuperarlo muchas veces es difícil. Entonces tenemos que trabajar mucho en la parte de la prevención, mucho en la parte de investigación, nos falta caminar bastante en la parte de investigación, hacer estudios, análisis. Debería ser que los médicos antes de graduarnos en la universidad deberíamos hacer tantas publicaciones antes de graduarnos, porque actualmente solo nos miden el número de horas trabajadas, un año de internado, un año de rural, pero para ser médico deberíamos hacer una investigación, tantos números de investigaciones o documentos que deberíamos hacer. Entonces, sí falta un poco más. En la academia también enfocarnos en otras carreras que son necesarias, porque actualmente son las clásicas, las 4, 5, 6 carreras, pero sí debe enfocarse a carreras nuevas, por ejemplo, qué sé yo, en atención primaria, en medicina del trabajo. Actualmente en el país no hay medicina del trabajo, nos toca formarnos afuera. Hay una o dos universidades que recién abrieron el posgrado de salud en el trabajo, específicamente para médicos. Antes era para ingenieros y médicos, enfocarnos en la seguridad de salud, pero no hay algo específico para médicos. Hay otras carreras que falta todavía trabajar más, el médico de familia, si bien es cierto, también hay universidades que han formado al médico de familia, pero deberían fortalecer esa parte. Y así la academia debe enfocarse a esas otras carreras que todavía faltan. También dar apoyo a las especialidades como la de María Isabel, de posgrados de oncología, posgrados de cardiología y otras ramas que se requieren. Entonces, sí falta fortalecer esa parte en la parte preventiva. Y el peldaño fundamental de la práctica es muy importante, pero también debemos de enfocarnos en investigar, en documentar nuestras investigaciones o nuestras prácticas de la salud del último año del internado, documentarlo, decir qué hemos hecho, qué hemos analizado y tomar casos reales y fortalecer. Y en el año rural también. Sí debemos de enfocarnos en la parte de investigación, la parte de promoción. Muy bien, muy bien. Yo sigo fascinado con este conversatorio porque en realidad veo los dos extremos. Por un lado, cuando inicia una cierta persona con el tema de la prevención, como es la formación y trabajo, y por otro lado, ya María Isabel atacando los temas catastróficos, como eso es su especialidad, y creo que realmente tengo muchas inquietudes y me quedan mucho más. Pero yo ya, de cierta manera, con esto, como que lo estamos dando a la audiencia un panorama general de cómo estamos funcionando y qué se requiere, y creo que le estamos muy buenos al respecto. Algo que es un evento externo que nadie estuvo anticipado y que, como dijo Danilo en su primera intervención, es prácticamente rebasó la cobertura, de cierta manera, o la disponibilidad de muchos sistemas sanitarios a nivel mundial. Todos nos quedamos asustados, asombrados
por lo que pasó y todavía no se ven las luces claras respecto a qué está pasando, ni tampoco lo sabemos las respuestas específicas que tenemos. Ha reaccionado nuestro sistema de salud. ¿Cómo, ¿Cómo fueron los primeros momentos? Y ya en este momento creo que después de 6, 7 meses de la pandemia tenemos ya, de cierta manera, parece que todo está controlado. Pero ¿cómo se ha vivido en la primera línea? En general, todos ustedes, yo sé que tú trabajas en algo muy específico, pero el sistema de salud, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ha reaccionado y cómo ves el comportamiento ya en este momento? Bueno, decir que algún país haya estado preparado para esto, definitivamente ninguno. Países de primer mundo tuvieron situaciones catastróficas, miles de muertes, teniendo el acceso supuestamente, ¿no?, a la salud. Imagínense nuestro país con el déficit que tenemos de camas en terapias intensivas y de respiradores y bueno, de todas las situaciones que conocemos, ¿no, verdad? En primera instancia, tanto para el Ecuador como para el resto del mundo, la incertidumbre de cómo tratar la enfermedad creo que fue lo que más afectó desde cuando empezó recién la pandemia, ¿no? Eso era más o menos como tiro al blanco, o sea, intentar ver de qué manera, basados en estudios de la biología del virus, tratar de ver en base a eso qué podría tal vez funcionar. Ya, bueno, se intentaron muchísimas cosas, eh, pero lógicamente en el camino se fueron quedando muchas personas porque no alcanzaron a tener lo que ahora más o menos tenemos, que es un conocimiento muchísimo más amplio, a pesar de que todavía siguen habiendo personas que fallecen por coronavirus. Sin embargo, ya es un poco, no digamos más sencillo, pero es un poco menos eh, terrible el enfrentar la enfermedad, ¿no? En el tiempo que recién empezamos, los primerito que nada, o sea, no tener la cantidad de médicos para que se enfrenten esta pandemia, los que quedaron se contagiaron, entonces eso también eh, puso peor la situación, el panorama en Guayaquil, que fue la ciudad que en primera instancia la que más fue azotada por coronavirus, la gente moría en las calles. eh, la falta de insumos porque no estaba prevenido esto, o sea, no se sabía que iba a venir, entonces lógicamente hubo mucha falta de insumos en los hospitales. Yo creo que todo esto fue como que dice la fórmula para que la situación fuera caótica en ese momento, ¿no? O sea, la falta de insumos, la falta de medicamentos, la falta del conocimiento para tratar la enfermedad y la falta también de prevención en la población, de que, o sea, al principio la gente como que no creía, pareciera increíble, ¿no? O sea, la gente como que pensaba que eso estaba muy lejos y que no nos iba a pasar, que por la temperatura de aquí de Guayaquil, capaz que como hacía mucho calor, no nos iba a afectar. Bueno, infinidad de cosas que tal vez a uno se le podía haber ocurrido. Entonces, al principio la gente como que no tomaba conciencia de lo que estaba sucediendo y eso también hizo que hubiera ese contagio masivo, ¿ya? Entonces, esa falta de cosas fueron, o sea, digamos, el conjunto de esas situaciones fueron los que produjeron la crisis en Guayaquil, ¿no? Poco a poco ahora ya, si bien es cierto que tenemos pacientes que siguen falleciendo, también hay muchísimos que salen de la enfermedad, logran recuperarse. Eh, Sin embargo, es verdad que se recuperan de coronavirus, pero hay que seguir teniendo un control sobre esto porque sabemos que existen otras complicaciones que son derivadas de la enfermedad. Ahora, con todo lo que se hace, logramos salvar más personas, pero definitivamente aquellas que tienen un sistema inmunológico deprimido por otras enfermedades, por comorbilidades que nosotros les llamamos, son las que definitivamente están en más riesgo. Pero sí, o sea, el panorama fue muy difícil y lo sigue siendo ahora porque todavía existe falta de ciertos insumos, como por ejemplo el midazolam.
que es una droga que lamentablemente en Ecuador, y bueno, no sé si en el resto del mundo, pero en el Ecuador el consumo está limitado a lo que son los hospitales y lamentablemente aquellos pacientes que están en casa y que no logran llegar a un hospital y que requieren, por ejemplo, de una atención paliativa, como yo también la sé dar, a veces nos toca poner toquecitos de midazolam para que ceda un poco esa disnea. No hay cómo darles, toca utilizar otro tipo de medicación. Entonces, en los mismos hospitales, en la falta de estas drogas, están utilizando otras drogas. Entonces, para estos temas de sedaciones por las intubaciones. Entonces, sí, todavía hay falta de insumos, pero creo que se está enfrentando un poco mejor la enfermedad, la parte médica. Sin embargo, la parte de la población, en vez de tomar mucho más cuidado con todo lo que se ha visto, están empezando a relajarse y es lo que está produciendo que haya más contagios y que otra vez estemos en la situación de que ya no hay camas hospitalarias. Bien, María Isabel, es importante lo último que acabas de decir, hacer la recomendación para no relajarnos ni confiarnos de lo que ya estamos pasando, porque yo creo que el sistema de salud de alguna manera ya se estabilizó, hay ese conocimiento, hay esa práctica de cómo llevar adelante un caso. Pero bien, ahora me preocupa a mí, yo antes de la segunda ola del virus, yo estoy preocupado por algo poco distinto por lo que a mí me compete, por la parte empresarial, por la parte profesional. Y aquí Danilo creo que nos va a dar muy buenas directrices en esta parte, porque está en la parte del trabajo. Y efectivamente, todos estamos desesperados para que reactivar la economía. O sea, en este momento, por un lado, está bien lo que dice María Isabel, y la gente, bueno, se está confiando, pero por otro lado existe la necesidad de activarse económicamente, de recuperar esos puestos de trabajo, de recuperar ese nivel de ingresos que teníamos. Muchas de las familias, prácticamente la mujer está ya como decidida a quedarse definitivamente en su casa, no tiene muchas expectativas de recuperar a lo mejor su trabajo. La mujer ha sido más afectada en este tema de desempleo y creo que lo va a seguir siendo afectada, porque definitivamente, por ejemplo, el cuidado de los hijos va a quedar a cargo de la mamá en su casa. Entonces eso se nos viene para mí se nos viene una ola un poco diferente en esta parte. Danilo, ¿cómo hacer énfasis en empresa? Que es un punto en donde vamos a coincidir mucha gente. En estos tramos ya lo estamos haciendo, pero se nos viene a lo mejor hasta un año más en donde tengamos que convivir de a poco con estas microcomunidades, y una de ellas es la familia y otra es la empresa. ¿Qué nos recomiendas en este momento? ¿Cómo enfrentamos desde la empresa esta nueva realidad, esta nueva situación con la cual tenemos que convivir algún tiempo? Bueno, primero, como yo he indicado, yo considero esta enfermedad como un tsunami, ¿no? Que vino la primera ola y nos golpeó incluso a sistemas sanitarios muy buenos, de primer nivel, como ya manifestó María Isabel. No se diga sistemas sanitarios como los nuestros, un poco más debilitados, que nos golpeó también de peor forma incluso. Pero en este tsunami también se vienen las próximas olas y debemos tener también, trabajar para aguantar ese tipo de olas. Ese tipo de olas, como tú les dices, son otras formas, secuelas, problemas secundarios a esta enfermedad, como la falta de trabajo, como las nuevas formas de trabajar. El teletrabajo actualmente se tiene que convertir en una nueva forma de trabajar y tenemos que las organizaciones, las empresas, enfocarnos hacia ello, ¿no? De las que se puede, de las partes operativas en que no se puede hacer, obviamente que no. Debemos enfocarnos también en los problemas psicológicos, emocionales que va a traer esta enfermedad. Mucha gente quedó sin trabajo, mucha gente quedó sin familiares,
mucha gente va a tener miedo o ya tiene miedo de retornar al trabajo. Entonces debemos de enfocarnos hacia trabajar a ello. Entonces las organizaciones, las empresas, el sector privado, conjuntamente con los organismos estatales, debemos enfocarnos hacia trabajar en una cultura de convivencia con el COVID-19, ¿sí? Nuevas políticas de convivencia para nuevas formas de trabajar y nuevas formas de convivir en el aspecto laboral. Debemos de hacer protocolos, procedimientos para enfocarnos a estas nuevas forma de trabajar. Por ejemplo, en el ámbito laboral, nosotros ya en las empresas que yo asesoro, cómo tiene que ser las políticas, ya no hacemos las reuniones de manera presencial, sino de manera por WhatsApp, sea por reuniones por la forma como lo estamos haciendo actualmente. Yo he hecho políticas de que si es estrictamente necesario que se reúnan de manera presencial, lo puedan hacer, pero bajo ciertos lineamientos en que, por ejemplo, hay el ámbito de la parte de prevención, el departamento de prevención, el departamento de salud, tengan una autorización para poderse reunir, ¿sí? Enfocarnos en las tres políticas de prevención, que es el mantener la distancia, el uso de mascarillas y la lavado y desinfección de las manos. Estas tres políticas son fundamentales y que tenemos que también tener siempre presentes en nuestras formas de vivir y convivir. Y otros tipos de acciones que debemos hacer, pero esta forma de teletrabajar también debemos de enfocarnos en las organizaciones, ¿no? Países de primer mundo hace tiempos ya tenían estas formas de teletrabajar, ¿sí? Actualmente se ha reforzado más. Mira, los sistemas de IT, los sistemas de las empresas del Zoom, de Meet, de todos los sistemas, cómo han aumentado justamente sus ganancias, porque han visto que esto es una nueva forma de trabajar. Y en las organizaciones como tal, cuando no se puede hacer en teletrabajo, se necesite de manera presencial, sí hacer medidas o políticas muy estrictas de convivencia. Debemos de enfocarnos en eso. El ámbito empresarial y el ámbito laboral, en el ámbito de salud y prevención, debe de ser una arista, debe ser algo muy importante para el soporte de las organizaciones y tienen que ser consideradas y tomadas en cuenta para continuar en esta nueva de convivencia de las organizaciones y de vida de los trabajadores y de los empresarios. Entonces, debemos de enfocarnos también en esa parte. Muy bien, yo creo que se han dado las respuestas correctas y directas, de cierta manera. Por un lado, existe mucho, digamos así, el tema de prevención, que es importante, en lo cual estamos trabajando, y la gente está, yo creo que tomando conciencia, pero también existe la necesidad, pero ya pasada esa necesidad, creo que también estamos entrando en una etapa en donde el sistema reacciona y está controlado, al menos creo que eso tenemos esa sensación a nivel general. Claro, si es que esto se desborda, indudablemente tendremos eventos más difíciles que lo hemos pasado. María Isabel, vamos terminando esta ronda de conversación y finalmente un modelo, de cierta manera. Tú tienes experiencia, formación afuera, trabajas en el sector privado, en el sector público, también en el sector de atención, digamos, en un hospital, una especialidad muy difícil como es la tuya, una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Pero, ¿cuál sería un modelo ideal en este momento para ir ensamblando en el país? De tal manera de enfrentar unas nuevas generaciones. No solamente creo que ya existen unas nuevas formas de trabajar y forma de convivir, pero se nos vienen también nuevas generaciones, muy diferentes a nosotros. ¿Cómo crees que debería ser ya un modelo ensayando de aquí a unos 10 años o algo más, para que podamos reaccionar y podamos tener un sistema poco más robusto, de cierta manera, para atender a la población, a la ciudadanía?
Bueno, es una pregunta un poco difícil porque eh, te lo tendría que poner desde mi punto de vista oncológico, ¿ya? Eh, Cáncer es una enfermedad que definitivamente eh, es costosa, es muy costosa y eh, es un costo muy alto para el Estado, para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es un costo muy alto, sobre todo en aquellos pacientes que no solamente requieren tratamiento oncológico sistémico, sino que también de radioterapia. Y esas son las situaciones que en el país todavía no podemos nosotros solucionar. No tenemos suficientes sitios para tratar cáncer, ¿ya? Eh, no tenemos suficientes equipos para dar tratamientos de radioterapia, no tenemos suficientes equipos para procesar imágenes como PET scan, que son imágenes muy importantes para nosotros, para el tratamiento y todo esto. Entonces, podría sonar un poco no tan agradable, pero yo sí recomendaría a las personas que frente a esta situación tener un respaldo en cuanto a seguridad, de pronto buscar empresas de salud, de aseguramiento particular que te puedan solventar estas situaciones en situaciones de emergencia, eh, situaciones que lamentablemente nuestro país no está pudiendo enfrentar en estos momentos, es en este momento la única opción. Esa es por la parte personal. Ahora, si me preguntas por la parte de Ecuador, lógicamente que invertir en, en más hospitales de tercer nivel, ¿ya? Y de segundo nivel sería la mejor opción, ¿ya? No tanto el primer nivel. Lo que más tenemos es primer nivel. Lo que más tenemos por todos lados son las islitas de primer nivel. Pero estas islas de primer nivel, estos dispensarios de primer nivel, son los que abarrotan el sistema de salud en la parte de segundo y tercer nivel. Entonces, lamentablemente, el no tener un segundo nivel bien estructurado, bien definido y bien controlado, es lo que asimismo hace que el tercer nivel esté ahora resolviendo cuestiones del segundo nivel, que no deberían ser resueltas ahí, y también que este tercer nivel esté resolviendo patologías que no las está resolviendo el primer nivel. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, tenemos una estructura de salud bien puesta, bien, se supone que ordenada, pero lamentablemente no es lo suficientemente bien estructurada y controlada, ¿ya? En el momento en que yo como médico general, suponiendo, hago referencia a un otorrino por una faringitis, ¿ya? Estoy dañando totalmente el sistema de salud, ¿ya? Porque son patologías que pueden ser tratadas por un médico general, ¿ya? Y en el momento en que yo como otorrinolaringólogo, qué sé yo, mando al segundo nivel una resección de un tumor cuando tenía que haberlo mandado al tercer nivel, estoy provocando que el paciente más en llegar a tratamiento definitivo. Instituciones, o sea, de hospitales y reforzamiento en cuanto a la calidad del servicio, a los puntos de control que debía haber para el acceso al servicio de salud. Entonces, para que un país funcione mejor, definitivamente tenemos que tener mejor infraestructura. Pero si hasta este momento no lo podemos lograr o de pronto nos vamos a tardar, mi consejo es la prevención. Y la prevención sería tener un seguro que nos ayude en estos casos tan graves como en la pandemia, que la mayoría de las instituciones cerraron y lamentablemente muchos pacientes dejaron de atenderse y solo pudieron atenderse aquellos que contaban con un seguro, ¿ya? Atenderse en instituciones privadas, porque los institutos de salud pública cerraron y se concentraron en temas COVID. Entonces, eso sería. Tal vez no vaya a sonar muy bien, pero como oncóloga se los digo, yo trato a un paciente con una patología de cáncer que no tiene acceso a radioterapia después de 6 meses o 3 meses, cuando la enfermedad ya no puede irradiarse, definitivamente es muy, muy malo para el paciente, muy malo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. María Isabel hace insistencia sobre el tema de
un poco de la red, insisto. Daniel, una pregunta en esta parte, y lo que yo vengo viendo, le comentaba a María Isabel antes de la entrevista, de un proyecto que existe en Chile del hospital digital. Es decir, que todo esté en la nube, la historia clínica del paciente, y que obviamente con todos estos protocolos que ustedes los conocen y los que manejan bien y que son estándares internacionales y que son muy rígidos en esto los médicos, obviamente hay atenciones en diferentes partes, en cualquier lado, digamos así, siempre cuidando de que sea el mismo perfil del médico con la misma especialidad y siguiendo estos protocolos. Pero obviamente esto, había la discusión siempre de la protección de datos y podía acceder. Ayudaría aquí también el tema esto de la parte digital. Tú hiciste en relación al teletrabajo, que es acomodarnos a la tecnología, pero ya en la parte clínica, en la parte hospitalaria, ¿cómo ves el uso de la tecnología o cómo nos apoyamos un poco más en la tecnología? Ahora es cierto, existe la telemedicina y de alguna u otra manera ya nos estamos acostumbrando a que las cosas sencillas y todo lo hagas, inclusive por una llamada por WhatsApp, nada más. Pero antes todo era presencial, o seguirá siendo presencial. Habrán cosas que seguirán siendo presencial. ¿Cómo aplicamos un poco la tecnología aquí, Danilo, para que nos ayude a solventar los nuevos retos que se vienen para el sistema de salud en los próximos años? Bueno, yo le veo que debemos trabajar en algo muy importante. Debemos reforzar en la referencia y la contrarreferencia. Es un factor fundamental. Si yo refiero a un paciente, tengo que después recibir esa retroalimentación, porque debería ser que yo como médico sea el médico, deberíamos estar estructurados de tal forma que en un lugar, en un barrio, el médico es el que maneje y el que oriente toda la parte de salud, es decir, de su área, es el médico el que debe de conocer y referir y contrarreferir, ¿no? Es decir, si yo refiero a un lugar de primer nivel, segundo o tercer nivel, asimismo tengo que tener una retroalimentación, pero por la cual también es muy importante esto de la tecnología, que es fundamental, donde yo tenga la información de todo tipo de pacientes que yo revise, no en ese momento, que lo que está pasando actualmente, llega al hospital tal y empiezo a hacer la historia clínica de nuevo, sin conocer, sin saber qué es lo que pasó, qué medicamentos ha estado tomando, si se acuerda el paciente o el interno o el residente va a notar qué medicamento está tomando. Historia clínica, entonces sí se debe reforzar esa parte. Se debe reforzar, yo insisto, en la parte de prevención, la parte de promoción, seguir trabajando en esas políticas, por ejemplo, sobre la alimentación saludable, que anteriormente se semaforizaba y fue una política muy importante, dejó de promocionar y hasta ahí quedó y parece que no hicimos el seguimiento que pasó de ahí. Debemos de trabajar desde las escuelas, colegios, en temas de salud, bienestar y nutrición. Mira, el problema de nutrición va a ser uno de los problemas fundamentales y de los principales problemas para que se presenten las otro tipo de patologías, patologías oncológicas, patologías cardíacas, nutricionales, metabólicas. Entonces, debemos de reforzar esa parte. Y la tecnología, sí, en telemedicina nos falta muchísimo. Lo que estamos haciendo es teleasistencia médica, no es telemedicina, es una teleasistencia, me llaman por teléfono, pregunto sobre los síntomas, pero hasta ahí queda. La telemedicina es otra cosa, totalmente diferente, donde de pronto yo puedo tener una cabina en un lugar con todas las características, el paciente se toma la presión, se hace un pinchazo, se toma la glucosa, con una cámara mismo veo la garganta, los oídos, entonces ya es otro tipo de tecnología. Actualmente telemedicina no estamos haciendo. Entonces sí falta todavía trabajar en eso. Y tenemos que apoyarnos de este cambio que estamos sufriendo aceleradamente para beneficio, para bien o mal, y hay que aprovechar esta tecnología que estamos dando un salto muy importante, entonces tenemos que aprovechar, tenemos que invertir en esta parte, ¿no?
Eso yo considero que falta trabajar bastante todavía. Perfecto. Mira, que hemos pasado casi una hora ya conversando de estos temas y nos falta mucho tiempo y siempre curioso por esto y más que todo la audiencia querrá saber de ustedes, de los médicos, quienes han estado en la primera línea en este momento y que siempre será un sector clave, digamos así, en la organización social, en la organización del Estado, del sistema de salud, y eso es prioritario. No se diga en estos momentos en donde digamos así, las expectativas de vida y el tema de estas pandemias también se acrecientan. Por lo tanto, requerimos siempre de los médicos y atenderlos con mucha prioridad. Se dice que al igual que la educación, es uno de los factores relevantes que tiene que organizar bien un país y que tiene que dirigirlo correctamente desde las políticas públicas. Y ese ha sido nuestro interés y ese quiere ser nuestro aporte desde este programa. María Isabel y Danilo, finalmente, en un minuto, si cada uno puede cerrar con un mensaje claro desde su especialidad para la audiencia, no solamente por el momento, sino pensando en lo que somos y queremos ser como nuevas generaciones, como nueva sociedad. María Isabel, si por favor nos das, ciérralo en un minuto porque ya estamos casi al finalizar el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y simplemente pedirles a las personas que nos están escuchando que el tema de prevención en salud no solamente es para evitar enfermedades catastróficas o enfermedades como diabetes, hipertensión, sino también para este tema de coronavirus en esta pandemia. Importante pensar en que tal vez a uno no le pegue muy fuerte la enfermedad, pero la persona que está sentada a tu lado puede fallecer por esta enfermedad. Entonces, conciencia social, simplemente conciencia social y pensar en que lo que a uno no le afecta, tal vez a otro le pueda costar la vida. Perfecto, María Isabel. Danilo. Bueno, yo también quiero agradecer por la invitación, Rodrigo, y María Isabel, también un gusto compartir este medio. Y bueno, también mis palabras van hacia la toma de conciencia de las personas. Esta enfermedad nos ha traído para ver introspectivamente qué es lo que podemos mejorar. Siempre tenemos que ver la parte negativa y hacerla positiva. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que mejorar? Y esta enfermedad nos ha permitido ver que la parte fundamental de una persona es la salud, ¿sí? Sin salud no hay nada. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que convivir con esta situación, con esta nueva forma de vida, de convivencia. Así que te agradezco mucho nuevamente, Rodrigo, Isabel, un gusto nuevamente, y muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, yo fascinado, en realidad fascinado por lo que me trae y espero que en realidad como sociedad, como país nos vaya mejor, pasemos esta etapa dura, difícil, y creo que se nos vienen todavía momentos difíciles económicamente, igualmente en la parte sanitaria, y no se diga en la parte emocional y salud mental, que ustedes también lo han tratado de a poco, y creo que es uno de los todavía desafíos que queda. Así es que muchas gracias, Danilo, muchas gracias, María Isabel. Esperemos que la audiencia sea un aporte, aprecie lo que estamos haciendo y que es para ustedes. Esto es Agenda País 4.0. Hasta la próxima semana. Conecta TV Radio presentó Agenda País 4.0. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima edición. Agenda País 4.0.